My Favorite Things. Conversaciones con John Coltrane. Edición de Michel Delorme. Traducción de Isabel Núñez. Nota del editor. Escribir sobre la música de John Coltrane. Al unir aquí 3 entrevistas realizadas por Michel Delorme en 1962 con Jean Clouseau y en 1963 y 1965 con Claude Lenisois, y una carta de Don de Michel, 1962, queríamos dar la palabra a uno de los músicos más expresivos del siglo XX, hasta el punto de que su música supera los círculos de los amantes del jazz y alcanza el corazón y el espíritu de todos aquellos que tienen oídos para oír y abordar con palabras sus propias palabras, pero sin llegar a alcanzarlo, ese sentimiento tan particular que nos invade con las primeras notas de Stellar Regions, de Crescent o de Coltrane, el primer disco del cuarteto histórico en 1962, con McCoy Tyner, piano, Jimmy Garrison, bajo y Elvin Jones, batería. Bob Thiele, coproductor de la mayoría de los álbumes de John Coltrane en Impulse, a la hora de redactar el texto de la funda de ese último disco, parece tirar la toalla. Tras escuchar varias veces este álbum, tengo la sensación de que no hace falta ningún comentario. Al fin y al cabo, John Coltrane y sus músicos tienen algo que decir musicalmente, y los verdaderos aficionados al jazz comprenderán la música sin que haga falta ninguna explicación. Uno de los valores de la música de Train es precisamente no necesitar notas para este álbum. Y Nat Hentoff, redactor de múltiples notas para las fundas de otros álbumes, escribe: al principio, Coltrane era reticente a hablar de su música. Lo llamé y le dije que me habían pedido que escribiera un texto para la funda de uno de sus nuevos discos. Él me respondió: espero que te hayas negado. Si la música no se sostiene por sí misma, ¿de qué sirve? Y como una nueva etapa en un ritual, yo le dije: pero John, es mi trabajo. Y entonces él, que es un buen tipo, aceptó. De acuerdo, ¿qué quieres saber? Una tarde, hablando de sus largos solos al estilo de los derviches, le sugerí que él quizá intentaba envolver al oyente de modo que no pudiera distraerse con nada y, en inmersión total, ese oyente ya no podría analizar, sino que devendría música en él mismo. Quizás sea un efecto secundario, dijo John, pero yo no intento hacer eso conscientemente. Al principio me contento con mirar al interior de ciertos sonidos, de ciertas gamas, y no estoy seguro de lo que busco, tal vez algo que nunca se haya tocado antes. No sé lo que es. Solo sé la sensación que tengo cuando lo he encontrado. En otra entrevista no identificada, Coltrane vuelve sobre esos solos estilo derviche. Voy a explicarle el mecanismo de esos solos, que no acaban nunca. Nosotros tenemos un número determinado de puntos de referencia, que nos indican a cada uno lo que debe seguir a continuación. Evidentemente, no se trata de situar siempre esos puntos de referencia en el mismo sitio, sino simplemente de invertirlos o incluso abandonarlos. Eso es lo que produce suspense. Mis músicos nunca saben lo que voy a darles como puntos de referencia. Si tenemos que tocar menos tiempo, llego inmediatamente a cierto punto cerca del final de la pieza. Cuando sé que tenemos todo el tiempo del mundo, a veces vuelvo a un punto de referencia. Este modo de actuar nos permite no tener que preocuparnos de lo inmediato en nuestras piezas y que nunca nos pille desprevenidos. Así toco yo. Parto de un punto y llego lo más lejos posible. Por desgracia, nunca me pierdo en el camino. Digo por desgracia porque me interesaría mucho descubrir vías que tal vez ni siquiera sospecho. Mi fraseo es solo una simple prolongación de mis ideas musicales, y estoy contento de que mi técnica me permita llegar muy lejos en ese campo. Pero debo añadir que es siempre de un modo muy consciente. Yo localizo, entre comillas, es decir, pienso siempre en el interior de un espacio dado. Pocas veces pienso la totalidad del solo o si acaso muy brevemente. Siempre vuelvo a la pequeña fracción de solo que estoy tocando. Los armónicos se han convertido para mí en una especie de obsesión.
y eso me da la impresión de tomar la música por el extremo opuesto. Parto de un punto y llego lo más lejos posible, la frase que daba título a esta entrevista en francés. Es pues el sustituto de un libro que no puede escribirse, el trazo que muestra esta imposibilidad de decir la sustancia anterior, el silencio ensordecedor de las palabras que ofrece John Coltrane a los oídos atentos. Introducción. Conocí a Coltrane en noviembre de 1962. Jean Cluzet me había encargado que le entrevistara, y como ocurriría con todos los músicos que entrevistamos después, fuimos a recibir a Coltrane a su descenso del avión y lo acompañamos a su hotel, en Rue Balzac. La entrevista fue muy larga y se desarrolló en 2 partes, y la segunda acabó a medianoche, hora en la que Coltrane ya tendría que haber estado en el escenario del Olympia para su segundo concierto. La conversación había empezado con una atmósfera bastante penosa porque Coltrane estaba muy cansado y medio adormilado. La primera impresión que producía Coltrane era de cierta distancia respecto a las cosas. No tenía un carácter particularmente expansivo ni muy demostrativo. No era como Elvin Jones, por ejemplo. Consideraba su música y la vida en general como algo muy serio y no sentía demasiada necesidad de exagerar, lo cual no le impedía bromear en cuanto había ocasión. Así, al final de esta entrevista, tuve que llevarlo a toda velocidad al Olympia. Iba a acelerar con osadía y a ponerme en el tercer carril cuando, al ver un guardia en medio de la calzada, frené bruscamente. Coltrane comentó: «Ah, ¿aquí tampoco atropelláis a los polis?». No era ningún hueso, sino alguien muy educado, cortés y de una extrema amabilidad. Nunca desairaba a un aficionado que se acercara a pedirle un autógrafo o a los que venían a verlo simplemente para decirle: «Señor Coltrane, usted es el más grande». Naturalmente, no perdía el tiempo en agradecimientos inútiles, pero es uno de los pocos músicos americanos que nunca olvidaba expresar su reconocimiento por cualquier favor que le hicieras. Tuve ocasión de constatarlo más de una vez, porque a menudo iba a comprarle fruslerías que le apetecían, como un cinturón o cualquier otra cosa. En general, los músicos que desembarcan en París van de compras o te piden que los lleves al Arco del Triunfo o a los clubes de jazz. Coltrane no salía casi nunca de su habitación de hotel, y si necesitaba o le apetecía comprarse algo, te pedía que fueras por él. Y en cada ocasión, al volver a Estados Unidos, nos daba las gracias por todos los pequeños servicios que le habíamos prestado. Train dedicaba los días sobre todo a dormir, la fatiga de las giras, menos que Monk, por suerte, y a trabajar su instrumento. Desde esa época empecé a descubrir qué clase de hombre era Coltrane. Bajo un aspecto tranquilo y mesurado, se ocultaba un hombre que sabía ser desmesurado en lo que emprendía. Su manager me lo confirmó más tarde. Coltrane se entregaba a fondo a todo lo que hacía. Cuando se drogaba, al principio de su carrera, consumía dosis impresionantes. Cuando empezó a beber, consumía cantidades de alcohol poco comunes. En 1962 eran cigarros. De la noche a la mañana fumaba incansablemente enormes puros. Luego llegó el periodo en que prácticamente se alimentaba solo de fruta. La consumía en cantidades pantagruélicas. Y luego el periodo huevos y leche. En esa época no fumaba ni un cigarrillo. Y al final atravesó el famoso periodo místico en el que, para él, lo único que contaba era la espiritualidad. Se ha dicho que Train murió por exceso de bebida o de drogas, pero al final de su vida estaba perfectamente sobrio, lo cual no impidió que su muerte, oficialmente debida a una infección aguda del hígado, fuese provocada por las secuelas de sus múltiples excesos del pasado. En 1963 entrevisté de nuevo a Coltrane para Jazz Hot, y en esa ocasión me habló de su interés creciente por la composición. No observé ningún cambio importante, ni en su música, exceptuando la aparición de algunos temas nuevos como Afro Blue de Inchworm, ni en el hombre, teniendo en cuenta que Coltrane cambiaba todo el tiempo. Y volví a encontrarme con aquel extraordinario resplandor que irradiaba de su ser y que lo envolvía todo a su alrededor. Se percibía que, tras sus maneras corteses y apacibles, Coltrane poseía un fantástico poder de concentración.
Pasaron 2 años y en 1965 encontré un hombre terriblemente cambiado, físicamente transformado. Train había engordado. Humanamente cambiado, el cuarteto ya estaba virtualmente disuelto. Y en lo artístico, A Love Supreme sumió a la mayor parte de su público en la más absoluta consternación. 3 constataciones que en realidad aluden al estado de crisis profunda en el que estaba sumido Coltrane cuando volví a verlo, desgraciadamente por última vez. Coltrane era, como Miles, un músico de evolución lenta, mientras que el arte de Parker ya estaba definido en los soli de la orquesta de Jay McShann, el de Lester en Showshine Boy o el Dizzy de Hot Mullets. Ya en 1938 toca en su estilo, que no sufrirá en el futuro ninguna modificación profunda. ¿Quién habría podido adivinar, escuchando a Coltrane improvisar sobre Round Midnight junto a Miles, que iba a crear una obra como Ascension menos de 10 años más tarde? Con todo, en 1965, por primera vez, Coltrane no sabía hacia dónde ir. Había logrado ser el músico más imitado tras Parker y Bud. Había creado la corriente más importante del free jazz y ahora, como una especie de aprendiz de brujo, se veía superado por ciertos elementos que lograban ir más lejos que él en la potencia y la violencia. Archie Shepp, Pharoah Sanders, Albert Ayler. En ese sentido, fue muy impresionante observarlo en Antibes improvisando incansablemente en su habitación sobre el fondo musical de una grabación que tenía de un concierto de Albert Ayler en el Judson Hall. Visiblemente, Coltrane intentaba inspirarse en el espíritu de esa música que él había suscitado, pero que físicamente ya no podía tocar. Muy pronto, por transferencia, Pharoah Sanders iba a convertirse en el portavoz del aspecto potencia-violencia que Coltrane confesaba no poder ya crear solo. En ese sentido, ¿ha advertido alguien que en las grabaciones Train-Pharoah este último solo toca en un estilo prácticamente confinado a la violencia, mientras Train se adjudica la vía lírica? Podría haberse apuntado la hipótesis de que Sanders era incapaz de tocar de otra manera, y sin embargo, desde la desaparición de Coltrane, Pharoah se descubrió como un saxofonista casi obsesionado por el canto lírico que Train creaba a su lado, y que por la fuerza de las cosas se había desvanecido para siempre. A mi modo de ver, Coltrane estaba feliz de haber generado una escuela capaz de tomar el relevo. Era lo bastante generoso para que esa idea le reconfortara. Y al mismo tiempo desmoralizado, casi desesperado, por la idea de que él mismo no lograba ya seguirla, o mejor dicho, ir por delante. Me contaron que Train no aceptó ser hospitalizado salvo cuando se sintió ya en el último extremo. Por mi parte, no me sorprendería que se hubiera deslizado consciente y suavemente hasta su última morada. Y sin embargo, nada es más cierto que ese eslogan que puede leerse en Nueva York en algunas pintadas callejeras y en algunas camisetas. Más que nunca, Train Lives. Train vive. Entrevista con John Coltrane. La entrevista que sigue es un extracto de una larga conversación que Michel Delorme y yo mantuvimos con John Coltrane. Una larga conversación que empezó el sábado 17 de noviembre a mediodía y no se terminó hasta el día siguiente, hacia las 5 de la madrugada, en algún sitio entre el Blue Note y el Mars Club, interrumpida tan solo por las 2 horas de descanso que se concedió John y, por supuesto, por los 2 conciertos que dio en el Olympia. Esta entrevista no pretende aportar importantes revelaciones sobre el músico o el hombre. Su ambición, si acaso tiene alguna, se situaría más bien en una perspectiva opuesta. Las respuestas de Coltrane a las preguntas que yo había preparado vinieron efectivamente a confirmar lo que ciertos críticos, americanos o europeos, se esfuerzan cada vez con mayor éxito en poner de manifiesto. Donde algunos se permitían hablar de virtuosismo técnico gratuito, de sinrazón y de delirio más o menos consciente, tenemos que aprender, al contrario, a reencontrar una lógica, un rigor y un autocontrol excepcionales. El intérprete de My Favorite Things sucumbió a la más fascinante tentación que puede ofrecerse a un artista, sea cual sea su modo de expresión: la inmersión total en el fondo de sí mismo, la exploración metódica, obstinada, sin esperanza, puesto que no tiene fin,
de sus recursos y posibilidades. Pero esa revelación de su paisaje interior, esa voluntad obstinada en no mirar nunca lo que ya se ha logrado, sino solo lo que podría ser o lo que debería lograrse, implican una lucidez en todos los instantes que es precisamente lo contrario del delirio. En efecto, Coltrane contempla ese viaje a lo desconocido como un descenso y no como una caída. No avanza nunca a ciegas, sino solo cuando ha localizado la dificultad, cuando ha evaluado el riesgo, es decir, una vez asegurada la presa. Algunas de sus respuestas pueden sorprender y tal vez incluso chocar por la falsa modestia que parecen revelar. Según él, todas las tentativas de los músicos a los que se alude, ya sea Eric Dolphy o Charlie Mingus, Ornette Coleman o Art Blakey, serían más originales y convincentes que las suyas. No nos engañemos, se trata de una auténtica sinceridad, la de un creador muy consciente del desfase existente entre lo que ya ha realizado y aquello de lo que se siente capaz. Esta insatisfacción, ese rechazo a detener siquiera un instante en un nivel, representa una de las características esenciales de la más grande personalidad actual de la música afroamericana. Los conciertos parisinos de noviembre de 1962 mostraron una evolución sensible en las reacciones del público que había acudido a escuchar a Coltrane. Los espectadores del Olympia parecían haber pasado de la incomprensión y la hostilidad a esa especie de sentimiento ambiguo, que sin ser aún amoroso, trasciende ya la mera simpatía. Pero en el momento en que podría creerse que el público iba llenando poco a poco el foso cavado entre Coltrane y él, era muy posible que, al final, ese foso creciera más y más. Dado que, aquella vez, ningún silbido vino a quebrar los soli coltranianos. ¿Podríamos de verdad estimar sinceramente que la partida estaba ganada y el malestar disipado? Habría que ser muy inconsciente o bien excesivamente optimista para interpretar como un paso decisivo hacia la comprensión lo que sin duda era solo el principio de una costumbre. La vía real en la que John Coltrane impulsó su música era, ante todo, la consecuencia de una experiencia personal, egoísta, si se me permite utilizar esa palabra, ya que tenderá a la plena realización de quien se aventure en ella, y solo en segundo lugar, casi accesoriamente, pues podemos imaginar que llevada al extremo se basta a sí misma, facilitará la aproximación a los individuos susceptibles de compartir la eventual cosecha. John, como nos confió, deseaba que el diálogo fuese posible, pero si él daba el primer paso, se traicionaba. Si se ralentizaba su marcha hacia adelante para permitirnos atraparlo, el grial que perseguía desaparecería sin duda en el horizonte. Ahora bien, Coltrane, por retomar las palabras de Jan Wagner, comprendió la construcción de una catedral, aunque nosotros nada sabemos de los medios que utilizaba y del objetivo que deseaba alcanzar. Se quiera o no, una música como la de John Coltrane no puede captarse actualmente en su propia esencia. Hay que reconocer que solo la abordamos de un modo subjetivo. Según nuestro temperamento, nuestra sensibilidad o nuestras facultades de adaptación, la escuchamos fascinados o hostiles. Un músico de jazz francés confiaba la noche anterior a quien quisiera escucharle su irritación entre ciertos jóvenes aficionados que afirmaban apreciar las improvisaciones coltranianas, mientras que para él, a pesar de sus profundos conocimientos musicales, continuaba siendo hermética esa forma de música. Plantear así el problema es sin duda la mejor forma de alejarse de aquello que se pretende abordar. Poseer grandes conocimientos musicales no aumenta las posibilidades de entrar en el universo de John Coltrane. Desde el instante en que se elabora el discurso coltraniano, se nos escapa casi en su totalidad. Presentimos con razón que responde a una lógica interna, pero ignoramos cuál. Ciertamente, obras como West End Blues o Coco encontraron, al publicarse, una incomprensión idéntica, y es probable que en unos años África o Chasing the Train se consideren los eslabones más sólidos de la historia del jazz. Con todo, el esfuerzo que debemos hacer hoy debe de ser más importante que en ningún otro momento de la historia.
El bop, por poner un solo ejemplo, no era la obra de un solo hombre, sino la puesta en común de ciertas concepciones musicales, de ciertas disciplinas que los músicos pudieron asimilar rápidamente y después los aficionados. Ahora bien, reiterémoslo una vez más, las obras de Coltrane, de Coleman u otras de Mingus, si bien comparten múltiples aspectos, si a veces parecen seguir vías paralelas, apuntar a idéntica meta, no pueden reagruparse bajo la misma bandera. Por otra parte, si algunos de los elementos que ha aportado el bop se han apoderado tan fuertemente de nuestros hábitos musicales que no nos sorprende que la mayor parte de las orquestaciones llamadas de variedades beban cada día más de las fuentes del jazz moderno, es sin embargo poco probable que los fuegos de artificio que arrojó John Coltrane se vuelvan pronto familiares para el común de los mortales, y que la canción o la música de baile se inspiren en ellos. La música de Coltrane, al menos en la forma en que se presenta hoy, hace intervenir elementos que desanimarían al más temerario de los arreglistas de variedades. Así, pretender juzgar el discurso coltraniano solo en términos de música, confrontarlo a nuestras escalas de valor habituales, es una herejía. Solo tienen posibilidades de captar la significación aquellos que sean fieles a su espíritu y no a su letra, a sus intenciones y no a su lenguaje, ya que hoy por hoy no nos han revelado aún la mayor parte de sus secretos. Si tenemos la suerte de vernos atraídos por todas las riquezas que nos dejan entrever las improvisaciones coltranianas, entre otras, una confianza en sí y una ambición que producen vértigo, una disciplina que roza el ascetismo, una preocupación cada vez más confesada por acercarse a lo que, más allá de sus diversas apariencias, representa la esencia verdadera de la música, y esa forma de expresar la angustia del hombre que solo se encuentra con tanta insistencia en pocas obras artísticas de este siglo. Si somos sensibles a todo eso y a muchas otras cosas más, entonces podremos acompañar a Coltrane en su progresión. Si no, probablemente no lo atrapemos nunca. Tenemos que ir a su encuentro solos, desnudos, sin costumbres, sin prejuicios, sin recuerdos. La recompensa que obtendremos dependerá de nuestro esfuerzo. Coltrane aún no sabe con certeza hasta dónde será capaz de llegar. Confiemos en él. Aunque acabar en un callejón sin salida, nos quedaría el recuerdo de un magnífico y enriquecedor viaje a través de unos paisajes cuya existencia, sin duda, no habríamos siquiera imaginado sin él. John Cluzet. En un número reciente de Downbeat, el crítico americano John Tynan reunió, bajo el título de New Thing, la música de Eric Dolphy, la de Ornette Coleman y la suya. ¿Está de acuerdo con esa aproximación? Y en caso afirmativo, ¿cuáles son, en su opinión, sus puntos en común con esos dos músicos? Me resulta difícil responder con precisión a esa pregunta. Sin duda hay un origen, una base común para nuestra música, pero creo que Ornette es, de nosotros tres, el que ha llegado más lejos. En efecto, él ha roto completamente con las estructuras que la mayoría de nosotros seguimos utilizando. Ha rechazado las nociones establecidas y, así, ha conducido su música en una dirección bien particular, profundamente distinta de lo que se había hecho hasta ahora. Pese a todo, me siento capaz de tocar en su compañía, y por otra parte, como usted sin duda sabe, ya he vivido esa experiencia. También Eric Dolphy ha emprendido esfuerzos espectaculares para evadirse de los esquemas convencionales de improvisación. En cuanto a mí, mi tentativa ha sido idéntica, pero aún no sé si lo he logrado. Sinceramente creo que Ornette y Eric han logrado más que yo en sus tentativas. Creo incluso que llego con retraso. No he dado un salto tan grande hacia adelante, pues sigo utilizando las mismas estructuras basadas en los acordes. Trabajando con Miles Davis, empecé a apreciar los acordes sobreentendidos, a sentir los acordes sugeridos, pero siguen siendo acordes. Por eso no me considero tan adelantado. En realidad, Eric está aquí, Ornette está aquí, y yo estoy en otra parte. Ellos han superado los medios habituales de expresión para alcanzar un lenguaje particular en el que destacan. Yo voy también tan lejos como cualquiera puede llegar si lo desea. Lo que he intentado hacer es modificar la forma en que tocaba. Ellos han logrado eso y muchas otras cosas más.
Han cambiado la estructura completa de su música. Dolphy, además, ha modificado la composición de su formación, ya que ha renunciado al piano. En la funda americana de Olé puede leerse una frase extraída de una conversación que usted mantuvo en 1961 con Ralph J. Gleason y que intentaré repetir de memoria. En un concierto en el Apollo, tuve que acortar mis solos y tocar en 10 minutos lo que habitualmente tocaba en 30. Así se me ocurrió la idea de que tal vez podría improvisar tiempos más cortos, añadir otra voz melódica y obtener otra cosa. ¿En qué punto está actualmente respecto a ese proyecto y por qué, tras la experiencia Dolphy, volvió a la fórmula del cuarteto? Ya no recuerdo muy bien las palabras que acaba de citarme, pero puedo decirle esto. Prefiero 1000 veces tocar solo y así improvisar más largamente. Es la razón esencial por la cual no he vuelto a contratar a nadie desde que se fue Eric Dolphy. Otra razón importante es que no se ha presentado a nadie que me conviniera a la perfección. Por eso prefiero tocar en cuarteto mientras espero a encontrar otro Dolphy. Él era perfecto. Es el único solista que me ha satisfecho por completo. Cuando llegó a mi formación no tuvimos necesidad de escribir partituras ni nada. Él tocaba sus propias ideas y todo se ordenaba naturalmente. Es la clase de músico que querría volver a tener. Cogería a cualquier trompetista capaz de tocar de esa manera, pero en realidad no veo a ninguno en este momento que me guste de verdad. Me gustan todos los jóvenes trompetistas actuales, pero no veo ninguno al que desee tener en mi grupo. Mientras no lo descubra, prefiero tocar en cuarteto. Pero le repito, sinceramente, mis gustos me llevan a tocar largamente en solo más que a acortar mis improvisaciones. Cuando me veo obligado a hacerlo, siempre es por una razón particular, dictada por la situación del momento. Es lo que tuvimos que hacer en el Apollo, pues disponíamos de un tiempo reducido para improvisar y tuvimos que limitarnos. Pero algunas noches, cuando empezamos a tocar y sentimos la inspiración y entrevemos la posibilidad de lograr cosas buenas, nos parece ilógico y poco razonable acortar nuestros soli. Mi forma de tocar se pliega difícilmente a las limitaciones de tiempo. Mis ideas deben desarrollarse naturalmente en un largo solo. No puedo hacer gran cosa contra eso, hay que aceptarlo. Su concepción musical es tan profundamente personal que parece susceptible de aislarlo, de crear una especie de muro entre las otras grandes figuras actuales de la escena del jazz y usted. ¿Acaso se trata tan solo de una impresión? ¿Podría usted, por ejemplo, como solista, incorporarse a la formación de Charlie Mingus? Pues bien, creo que sí. No he tenido ocasión hasta ahora, pero esa experiencia me interesaría mucho. Nuestro encuentro sería sin duda delicado, porque Mingus trabaja fuera de las formas y las estructuras habituales y yo no creo que haya llegado tan lejos como él. No, de verdad, no lo creo. Pensemos en una formación más tradicional. ¿Podría usted ocupar la plaza de saxofonista tenor con los Messengers y tocar lo que pide Art Blakey? Ahí de nuevo le responderé que sí. Mire, lo que pide Art es sobre todo entusiasmo. De hecho, es lo que piden todos los directores de orquesta. Piensa en un joven músico. Si posee ese entusiasmo, ese drive que significa tanto para nosotros, hay que mostrarse indulgente con él. Aunque su técnica sea titubeante, espere con paciencia a que mejore la técnica, porque encierra en sí misma muchas más promesas que aquel que domina la técnica, pero en quien el entusiasmo, la convicción y el punch están ausentes en el transcurso de muchas sesiones de grabación, y puedo asegurarle que le gustan los saxofonistas que ponen fuerza y entusiasmo cuando tocan. Los distintos músicos que se han integrado en su formación siempre han sido músicos de color. ¿Es por azar o bien cree usted que una sensibilidad blanca sería incapaz de adaptarse a la forma musical que usted ha creado? A mi modo de ver, ese problema de sensibilidades enfrentadas no es una cuestión de razas, sino que tiene que ver con los individuos. No conozco los criterios susceptibles de diferenciar a un músico blanco de un músico negro. Tampoco creo que existan. Si un hombre conoce bien su instrumento, si siente el género de cosas que nosotros hacemos y le gusta nuestra música, no hay más problema y podrá tocar con nosotros sin dificultad. Hay músicos que sienten más fácilmente que otros la fuerza, el feeling de una orquesta. Esas personas que tienen la impresión de comprender lo que ocurre y que mezclan naturalmente su sensibilidad con la de la orquesta suelen ser jóvenes músicos que vienen a escuchar a los mayores, de quienes esperan aprender algo. De entrada se ven atraídos
por la música que ellos mismos sienten profundamente y luego, en un segundo momento, empiezan a verse influidos por ella y al fin, cuando han adquirido cierta madurez, se integran en esa orquesta o en otras de la misma naturaleza. Es solo un problema de comprensión y no tiene nada que ver con cuestiones como el color de la piel. Parece admirar mucho a Sidney Bechet, a quien además ha dedicado una pieza. Sin embargo, sus concepciones del saxo soprano son aparentemente opuestas. ¿No tiene esa impresión? En efecto, nuestras concepciones son muy distintas, pero eso no me impide adorar a Sidney por su perfecto dominio del instrumento y por todo lo que nos ha aportado. Naturalmente, es otra época, pero en 5 o 10 años aparecerá sin duda en la escena del jazz un músico que trastornará nuestra concepción actual, pues si hay hombres que se mantienen ligados a la tradición de su tiempo, hay otros cuya forma de tocar prefigura una época que está por venir. Cuando elige un nuevo tema, ¿en qué criterios se basa para decidir si lo interpreta con saxo soprano en lugar de tenor o a la inversa? Es difícil de explicar. Es algo indefinible. Cierta calidad sonora que quiero lograr, una concordancia entre la atmósfera específica de la pieza y la sonoridad susceptible de resustituirla lo más fielmente posible. Ese objetivo me sugiere el uso del tenor o del soprano. Así, ¿no podría interpretar My Favorite Things con el tenor? No, desde luego. Una vez dijo que pronto tendría que escoger entre el soprano y el tenor. ¿Podemos saber cuál será entonces su decisión? Aún no he resuelto ese problema. El soprano exige una boquilla particular. Sobre todo pide más fuerza que el tenor, y al final los labios se llagan rápidamente. Si me acostumbro a tocar muy apretado, la boquilla se volverá siempre demasiado apretada para el tenor. Ese es el problema. Y puede ocurrir pronto, estoy seguro de que ocurrirá. Toco el saxo soprano desde hace unos años y los primeros síntomas ya empiezan a aparecer. Son solo las dificultades técnicas y nada más lo que me obligará a escoger el instrumento que tendré que tocar en el futuro. Evidentemente, el soprano se merece que le sacrifique mi boquilla al tenor, pero es posible que en definitiva elija el tenor. No, la verdad es que aún no puedo responder de forma cierta a su pregunta. ¿Por qué ella no toca tantos armónicos como hace unos meses? De momento ya he tenido bastante. Los armónicos son muy difíciles, siempre acaban por rechinar. Se ha escrito que su sonoridad adoptaba a veces la apariencia de la voz humana. ¿Es deliberado o bien es simplemente la consecuencia de tocar en tonos agudos? Las dos hipótesis explican uno de los aspectos de mi modo de tocar. En efecto, me gusta escuchar ciertas sonoridades e intento reproducirlas en mi música. Sus interpretaciones en concierto parece que revelan una tendencia a abandonar algunas de las estructuras habituales de la interpretación jazzística. Por ejemplo, los 4x4 y un cierto enrarecimiento de los solos de bajo y de batería. ¿Qué es exactamente? No creo que esa constatación pueda encontrar su justificación en mi concepción musical actual. No olvide que, el año pasado, había otra voz melódica en mi formación y que, por tanto, los solos de Eric y los míos no dejaban mucho tiempo al bajista y al batería para expresarse libremente. Pero esta noche todo será distinto y puedo asegurarle que ahora, en el escenario del Olympia, Jimmy y Elvin tocarán un solo. En cuanto a los ritmos 4x4, no tengo nada en contra, de hecho, a veces hacemos alguno. ¿Por qué en algunos de sus discursos recientes ha recurrido a 2 bajistas en vez de uno solo? Para alguna de mis interpretaciones he buscado la posibilidad de oír detrás de mí más variedad rítmica de la habitual, y creo haberlo conseguido con 2 bajistas. Pero por el momento no tengo intención de continuar en esa dirección ni de renovar esa experiencia. Sin duda voy a probar a obtener un efecto idéntico con un solo bajo o quizá incluso, ¿por qué no?, sin bajo. En efecto, puede imaginarse un trío en el que la continuidad rítmica fuese solo sugerida por el golpeteo de nuestros pies. Pero si conservo un bajista, quiero que toque sin restricciones, es decir, que no se quede prisionero de una línea rítmica inmutable. Por ese problema Steve Davis, Art Davis, Reggie Workman y Jimmy Garrison se sucedieron en su orquesta mientras que, en cambio, Mike Tyner y Elvin Jones conservaron sus lugares respectivos.
En una sección rítmica, lo que conviene obtener por encima de todo es cierta consistencia en la sonoridad del conjunto, cierta unidad de timbres. Por eso el acuerdo entre pianista, bajista y batería debe ser el más perfecto posible. Art, Steve, Reggie y Jimmy tocaban muy bien y no quiero establecer ninguna diferencia entre ellos. Pero parece que Jimmy es el que se integra mejor entre McCoy y Elvin. Mire, solo es una cuestión de timbres, de sonoridades que hay que conseguir. Y eso no tiene nada que ver con la técnica o las ideas musicales de los bajistas que se han sucedido en mi formación. ¿Se siente cómodo dentro de una gran formación? En Africa Brass, la orquesta le sirve de hecho solo como fondo. ¿Es esa su concepción de la gran orquesta? ¿O encaja mejor en una formación más clásica, es decir, una orquesta en la que el músico solo sea una parte del conjunto y no un solista acompañado? ¿Diálogo o fondo sonoro? ¿Hacia dónde van sus preferencias? Actualmente no deseo ese diálogo solista-orquesta al que usted alude. Ya he hecho algunas tentativas en ese sentido. Sé que tocar de este modo tiene sus recompensas y sus satisfacciones, pero en ese momento no fantaseo con eso. Africa Brass surgió de una concepción distinta. Africa Brass era el cuarteto sostenido por una gran formación. Cogimos lo que McCoy tenía para tocar el piano y lo arreglamos para orquesta, de modo que la orquesta no era más que un gran piano tocando un fondo musical. Yo no tuve que adaptarme ni intentar tocar en función de lo que hacía la orquesta. Quizá un día haré algo con una gran formación más ortodoxa, pero aún no he visto de qué manera. ¿Cree que una tentativa así le ayuda a expresarse? No, solo sería una experiencia, pues las pequeñas formaciones me dan mucha más libertad para improvisar, es cierto. Además, por esa razón, de momento, no deseo otra fórmula. Pero si tuviera que rechazar otra sesión de grabación en una gran orquesta, ¿con qué arreglista le gustaría trabajar? ¿Un hombre como Gil Evans, por ejemplo? No lo sé. No tengo una idea muy clara de cómo deberían desarrollarse las cosas. Gil es sin duda un gran compositor y un gran arreglista. Con él no tendría ninguna dificultad. Si supiera con exactitud lo que quiero hacer, si tuviera en mente una idea precisa, llevaría a Gil hacia esa dirección y él lo lograría con gran facilidad. Así trabaja con Miles. Él escribe todo lo que Miles le pide y obtiene desde el principio la sonoridad adecuada, porque es excelente, sobre todo en la dosificación de los instrumentos. Probablemente conseguiría todo lo que yo deseara, pero le repito, aún no he llegado a ese estadio. ¿Su disco con George Russell, New York, NY, le dejó satisfecho? Solo he vuelto a escucharlo una vez y no puedo decirle gran cosa. Simplemente que esa suite es muy agradable y que me gusta la sonoridad del conjunto. ¿No se siente un poco constreñido por esa clase de concepción? Sí, desde luego, y no es así como prefiero tocar, pero en ese caso no puedo hacer nada. Cuando acepto una sesión de grabación, tengo que cumplir todo lo que me piden que haga, aunque mis ideas difieran y aunque los otros solistas que vayan a tocar conmigo no sean los que yo habría elegido para la ocasión. ¿Le atraería una sesión con cuerdas? No, por lo menos no en este momento. Acabo de terminar una sesión en estudio y aún me quedan 2 más para este año. En general, cuando termino una grabación, enseguida pienso en la siguiente, pero en este momento aún no tengo una idea precisa de mi próximo disco. ¿Se siente más cómodo para desarrollar su estilo actual de improvisación en los estándares del jazz, los clásicos, que en sus propias composiciones? Sí, la verdad es que sí. Por supuesto, cuando escribes tú mismo una pieza, sabes seguro que se adaptará con exactitud a tus ideas, a tu manera de tocar, pero también es posible encontrar estándares que se ajusten a la perfección a tu forma de ver las cosas. Poco importa el autor de la composición que vas a interpretar mientras sea bueno. Hay estándares que te hacen sentir cómodo y otros que te irritan. La dificultad es encontrar el tema que se expresa exactamente a la expresión de tu personalidad y de tu sensibilidad. Pero la selección del material no es primordial y, en realidad, en este terreno nosotros somos muy conservadores. Hace un momento hablábamos de los Messengers. Pues bien, Blackie también utiliza esos temas en 3x4, 6x8 o 4x4 que nosotros tocamos. Ciertos grupos recurren con frecuencia a temas en 5x4, mientras que nosotros aún no hemos hecho nada con esas estructuras. La mayor parte de nuestro repertorio se basa en estándares, baladas y blues. No intentamos alejarnos demasiado de las estructuras tradicionales de la música de jazz.
Es simplemente en el transcurso de mis improvisaciones cuando intento aventurarme lo más lejos posible, musicalmente hablando, y deseo que los músicos que tocan conmigo hagan lo mismo en el marco de su propia concepción. En sus interpretaciones, las baladas parecen tomar dos direcciones opuestas. A veces, como en Every Time We Say Goodbye, su improvisación se aparta muy poco de la línea inicial. A la inversa, en Greensleeves, por ejemplo, transforma completamente la balada, literalmente la hace estallar. ¿Hacia dónde va actualmente su preferencia? Ciertas composiciones nos sirven tal como las escribieron y no necesitan modificación. Es un problema estrictamente personal, es una cuestión de concepción. En mi repertorio hay piezas que me satisfacen tal como son, pues la belleza de su línea melódica me dispensa de toda aportación exterior, y otras que deben enriquecerse porque solo son un punto de partida para la improvisación. Ahí también todo depende de la sensibilidad que tengas y de lo que sientas en el momento de tocar. ¿Qué importancia tienen y qué lugar exacto ocupan los elementos africanos y orientales en su música? Lo que me atrae de esas músicas es el color y el ritmo que me aportan. ¿Ravi Shankar le gusta por cuestiones de color y ritmo? En efecto, me gusta mucho Ravi Shankar. Cuando escucho su música, siento deseos de copiarla, no nota por nota, claro, sino su espíritu. Lo que más me acerca a Ravi es el aspecto modal de su arte. En el momento actual, me da la impresión de estar atravesando una fase o un estadio modal. He pasado por distintos periodos, ya sabe. Hubo un tiempo en el que atravesaba una fase acordes, era en la época en que grababa Giant Steps. Ahora estoy en mi periodo modal. Hay mucha música modal que se toca todos los días por el mundo. Es particularmente evidente en África, pero tanto si nos vamos a España como a Escocia, a la India o a China, es esa música la que encontramos a cada instante. Si miramos más allá de las diferencias de estilo, constatamos que existe una base común. Esto es muy importante. Sin lugar a dudas, la música popular de Inglaterra no es la de América del Sur, pero si quitamos las características puramente étnicas, es decir, su aspecto folclórico, nos encontraremos en presencia de una misma sonoridad pentatónica, de estructuras modales comparables. Ese aspecto universal de la música me interesa y me atrae, es hacia dónde quiero ir. Una pregunta muy importante, John. Para usted, ¿tocar significa únicamente intentar resolver ciertos problemas armónicos, melódicos y rítmicos o busca, además, provocar ciertas reacciones en su público, crear un determinado clima? Algunos críticos han llegado a hablar de hipnosis. ¿Qué hay de verdad en todo eso? En cuanto empezamos a tocar, nos vemos enfrentados a la mayoría de los problemas inherentes a toda creación musical, sea cual sea su forma. Es inevitable y creo que lo mismo les sucede a todos los músicos. Ahora bien, por otra parte, nosotros tocamos para el público. Intento conmover a la gente que viene a escucharme y creo que los demás miembros de mi formación tienen idénticas preocupaciones. En realidad, no es que queramos provocar un estado de hipnosis ni nada por el estilo. Queremos simplemente conmover al público, comunicarnos con él, hacerle sentir lo que nosotros sentimos. Toco lo que siento en mí y espero que eso que siento en mí represente algo para el público. Es fácil levantarse y decir, tengo un mensaje para vosotros, y desvelar ese mensaje con palabras, pero no es tan simple cuando tu medio de expresión es la música. Con todo, no debemos aislarnos. Lo que sentimos en lo más profundo de nuestro interior debe comunicarse a los demás, aunque ya no sé exactamente lo que la gente desea y temo equivocarme cuando intento adivinarlo. Por otra parte, ¿acaso cada individuo, tomado en particular, desea lo mismo que su vecino? Para llegar al máximo número de gente, presento ahora un programa variado que me permite explorar el terreno emocional más completo posible. De esa forma, aumento mis posibilidades de hablar con la mayoría y mejoro sin dejar de ser yo mismo. En definitiva, todos salimos ganando. Quisiera aportar a la gente algo que se parece a la felicidad. Me gustaría descubrir un procedimiento tal que solo deseando que lloviera, se pusiera enseguida a llover. Si uno de mis amigos se pusiera enfermo, yo tocaría cierta melodía y se curaría. Si se arruinara, yo interpretaría otra canción e inmediatamente recibiría todo el dinero que necesitara. Pero ¿cuáles serían esas piezas y cuál es la vía que debo recorrer para lograr su conocimiento? Lo ignoro. Los auténticos poderes de la música son todavía desconocidos. Poder dominarlos debe de ser, creo, la ambición de todos los músicos. El conocimiento de esas fuerzas me apasiona.
Quisiera provocar reacciones en los oyentes de mi música, llegar a crear auténticos climas. Quiero avanzar en esa dirección y llegar lo más lejos posible. Espero que todo lo que he hecho hasta ahora no sea más que el principio. Hace 2 años y medio constituí mi propia formación. Antes, para mis grabaciones, solo tenía músicos traídos de aquí y de allá. Y por primera vez conseguí, al fin, mi propia orquesta. Entonces llevamos a cabo varios proyectos y creo con sinceridad que lo que hemos realizado después era realmente lo que pensábamos en aquella época. Pero el punto en que nos encontramos en el momento presente marca el final de esa primera fase. Tal vez ha llegado el momento de otro abordaje. Creo que efectivamente ha llegado y estamos dispuestos. Hacia la composición, 1963. John Coltrane. ¿Ha evolucionado su estilo desde el año pasado? No. Este año voy a concentrar mis esfuerzos en la composición. Creo que trabajaré en ese campo durante los próximos meses, al menos lo espero y voy a esforzarme. ¿Va a escribir nuevas composiciones para el cuarteto? ¿Para el cuarteto o para quien quiera tocarlas? Pero en primer lugar para el cuarteto, porque necesitamos nueva materia prima. Aún no he tenido tiempo de terminar una obra, pero actualmente trabajo en definir mi aproximación al problema de la composición para un grupo. Tengo unas cuantas ideas suficientes para poner sobre el papel algunas pequeñas cosas que, pienso, alcanzarán el valor de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Esa necesidad de escribir se debe a que no está satisfecho de sus temas pasados o a que los ha tocado demasiadas veces? Es porque los hemos tocado demasiadas veces, que está claro. Entonces no es solo necesidad de escribir. No, es una necesidad real. Por otra parte, es la improvisación que inspira una pieza lo que cuenta, y no la pieza en sí, que a menudo es muy banal. Esa necesidad se ve dictada por un deseo de renovación y por la obligación que tengo de hacer al menos 3 sesiones de grabación al año. Por mucho que uno busque en el mercado del teatro, del espectáculo, de Timpan Alley o lo que quiera, no siempre se puede encontrar la clase de tema que conviene al gusto personal. Los buenos temas solo surgen de vez en cuando y un músico con un grupo debe escribir para sí mismo. ¿Y cuando hace un disco, tiene que hacer cada vez algo original? Cada nuevo disco debe ser distinto del anterior. Detesto volver atrás, como me ha ocurrido recientemente. He hecho ciertas cosas que ya había hecho. En el futuro no quiero repetirlo. Después de sus fases en acordes y modales, decía que quería ir más lejos. ¿En qué punto está ahora? Creo que voy a dejar que la naturaleza de los temas determine mi forma de tocar. Por eso ahora me concentro en desarrollar mis facultades de compositor. Cuando haya escrito me dejaré guiar por la naturaleza de los temas y los tocaré como los sienta. Esto se producirá en cualquier género de música, modal, en acordes o en extensiones tonales. ¿No tiende hacia la música atonal? No lo sé, es probable, pero no sé cómo se podría realmente llamar a esto. Creo que el término extensiones tonales sería el adecuado. ¿No cree que cada año se acerque usted más a la música atonal? No lo sé, es probable. Creo que sí, pero no sé si lo llamaría así, porque aún no sé qué voy a hacer exactamente, ¿comprende? Todavía lo ignoro, pero creo que a fin de cuentas estará más cerca de la música modal que de la música atonal. Pese a todo, no estoy seguro porque habrá probablemente un poco de las dos, se solaparán, no será algo definido y claro, que puedas decir es esto, porque nunca será lo mismo. En otras palabras, la naturaleza de cada pieza pide una determinada interpretación, por eso intentaré dejarme guiar por lo que me inspire el tema. ¿Cree que es importante ser un buen compositor, como Monk, por ejemplo? Sí, es formidable. Es lo que todos los músicos deberían hacer, escribir sus propios temas. En una pieza como Chasing the Train, solo le acompaña el bajo y la batería. ¿Es algo deliberado que va a tener continuidad o era solo para esta ocasión? Puedo hacerlo a veces, solo cuando surge así. ¿Eso le abre nuevos horizontes? ¿Quiere decir sin piano? Sí, claro. Pero también se puede hacer lo mismo con piano, eso depende de lo que tengas en mente. ¿Se siente más libre así? A veces me siento más libre, a veces no. A veces siento la necesidad, siento que me gustaría tocar sin piano. Esta noche tocaré 2 o 3 temas que no suelo tocar, pero en realidad no son temas nuevos. Me encanta tocar algunos de mis temas que para mí son muy armoniosos, como Aisha
Oseida's Songs Flute, pero voy a componer otro para mi hija, aún más armonioso. La pieza que considero mi mejor composición es Naima, pero no puedo tocarla en cada concierto. Ya es la hora de ir al concierto y nos dirigimos hacia la Salle Pleyel. Por el camino, Coltrane me hace algunas preguntas. Es su turno. ¿Bud Powell está mejor? ¿Quién toca en París en este momento? ¿Quién había en el Festival de Antibes? ¿Ha escuchado a Tony Williams, el joven batería de Miles? Es formidable, ¿verdad? ¿Quién dará los próximos conciertos parisinos? Roland Kirk. ¿Va usted a oír algo serio? ¿Qué aforo tiene la Salle Pleyel comparado con el Olympia? ¿La acústica es buena? ¿Aquí tampoco atropellan a los polis? Entre paréntesis, esto tras una maniobra introspectiva de adelantamiento y un retorno al primer carril al ver la gorra de un policía. Este hombre, que es la calma personificada, la contención, la timidez en persona, es también un bromista cuando le da por ahí. Fin del paréntesis. Tras un concierto que solo el término de alucinación colectiva, en un sentido positivo, no peyorativo, podría calificar, reencontramos a Coltrane tan dinámico ahora como rendido estaba antes, tras casi 12 horas de tren. John Coltrane, ¿cómo no está agotado tras consumir tanta energía? ¿Le ha gustado? ¿Cree que he tocado bien? Yo he sentido mucho placer tocando esta noche y creo que se notaba en mi música. El público era muy bueno y eso me ha animado más. No, la verdad es que ahora mismo me siento muy bien. La fatiga se ha desvanecido. Lo primero es no comer antes del concierto, eso molesta mucho. Me encantaría oír la retransmisión de ese concierto, creo que he dado lo máximo de mí mismo. Sí, lo hemos notado por la altura decreciente que separaba sus rodillas del suelo y por su sonrisa, bastante insólita después de interpretar un tema. Sí, estaba realmente feliz y el cuarteto también se encontraba en su mejor forma. Por cierto, ¿por qué retrocede a veces hasta acercarse a su sección rítmica? El cuarteto se ha vuelto tan homogéneo que me gusta integrarme tanto como me es posible, si se refiere a eso. Estoy feliz de que eso se perciba y de que el público lo comprenda. No puedo llegar más lejos. 1965. Es la tercera vez que veo a John Coltrane. En París, en 1962, Jean Cluzet y yo mantuvimos una conversación muy larga e interesante con él. En 1963, tras los 2 conciertos extraordinarios que nos dio en Pleyel, le hice algunas preguntas más. ¿Cómo íbamos a reencontrarlo en Antibes ese año? No creía que el ambiente eufórico del festival ejerciera ninguna influencia sobre aquel hombre impenetrable, y eso a pesar de magníficos precedentes, Miles Davis en particular. Estaba muy lejos de sospechar que su comportamiento, hasta entonces situado entre la seria reserva y una educada amabilidad, alimentaría la polémica generalmente reservada a otros músicos. Lo cierto es que no sé qué pensar del comportamiento en el escenario de Coltrane ese año. Sin casi saludar a su auditorio, dejó el escenario en la última nota para no volver. Más grave aún fue el malestar generado por la propia música. Ciertamente, fue un error que la primera noche interpretasen a Love Supreme, que nadie conocía, en lugar de los clásicos del día siguiente, como Naima, My Favorite Things y So What. Sin embargo, la dificultad en conquistar al público no es, desde mi punto de vista, capital, y personalmente me quedé fascinado por la música que Coltrane tocó en esa larga suite. Lo que me parece mucho más importante, y que a mi modo de ver explica el malestar que sintieron muchos, es la relación entre esa música y el comportamiento en escena, ya no solo de Coltrane, sino del cuarteto, y eso a lo largo de los 2 conciertos. En efecto, cuando yo no había terminado su última frase, la sección rítmica continuó sola todavía un momento, dando la impresión de ignorar si todo había acabado o no. Varios encadenamientos de temas del segundo concierto afianzaron al público en esa impresión de la primera noche. Más aún que la sorpresa de oír una sola obra, que comprendía por cierto distintos temas muy bellos y que duró cerca de 45 minutos, fue la sensación de no captar el desarrollo de la música, de ignorar tanto el principio como el fin, lo que acabó de derrotar al auditorio. Nunca olvidaré a Elvin Jones, manifiestamente fuera de circuito, de pie detrás de su batería, al final del segundo concierto, sin lograr decidir qué hacer. Si Coltrane ha dado musical y humanamente un nuevo giro a su vida,
Da la impresión de que el cuarteto aborda un viraje peligroso, y sin embargo, cada miembro da lo mejor de sí mismo, a imagen de su líder. ¿Quién pondría en duda la sinceridad de Coltrane tras haberlo visto en Antibes entregarse hasta el límite de sus posibilidades físicas? ¿Quién no ha sentido la potencia interior, la abnegación total que este ser excepcional transmite a través de su música? John Coltrane no estaba satisfecho de su primer concierto. El olvido en Nueva York de los pequeños rodillos de caucho que coloca en la parte superior de la boquilla de su saxo tenor lo limitó mucho técnicamente. La segunda noche los reemplazó como pudo por parches. El contacto personal que tuve con él a lo largo de los 2 días que pasó en Joan Les Pins no presagiaba ningún cambio de actitud. Se mostró muy agradable, escuchó con vivo interés el bolero de Ravel, que ya conocía, pero que yo quería incitarle a grabar en versión integral y textual en su cuarteto. Me respondió riéndose que, después de todo, tal vez valía más la pena dejar las obras maestras tal como eran, a pesar de las ganas que le daban de ofrecer su propia interpretación. Volvió a tocar con su saxo soprano ciertos temas del primer álbum de órganos españoles que apreciaba enormemente. Declaró que las fotos de Jean-Pierre Leloir eran las mejores que nunca había visto de su cuarteto y se prestó de buen grado a las entrevistas habituales como la que sigue a continuación y que ahora les dejo recorrer. La última vez que nos vimos, en noviembre de 1963, me dijo que quería dedicarse a la composición. Siempre estoy buscando algo. Creo que ahora estamos a punto de encontrarlo. ¿Qué discos ha publicado desde 1963? Han salido 4, creo. Live at Birdland, Impressions, Crescent, A Love Supreme. Luego, aún hemos grabado 3 o 4, ya fuera en cuarteto o en gran formación con 7 vientos. Con Archie Shepp, me gustó particularmente esa sesión con 7 vientos. ¿Quiere conservar ese estilo de composición o por el contrario vuelve a la fórmula de obras breves como en Crescent? Se trata de fragmentos cortos, pero pronto voy a grabar piezas más largas en las que ahora trabajo, una suite que no tenemos aún puesta en marcha donde la melodía desempeñará un papel más importante. Ayer hablábamos de Charlie Sheep y de Albert Ayler. Me han dicho que a su lado usted parecía casi cursi. ¿Qué opina? No le han mentido. Ahora mismo le haré escuchar la grabación de un concierto de Albert Ayler con Don Ayler y Sonny Murray. Aquí los conocemos poco. ¿Puede hablarnos de ellos? Ya hace tiempo que Archie Shepp toca con Cecil Taylor. En cuanto a Albert Ayler, cuando fui a Copenhague hace unos años, no me acuerdo exactamente cuándo, tocaba con Cecil Taylor. Al volver a Estados Unidos empezó a darse a conocer en Nueva York hará 2 o 3 años. A propósito del álbum A Love Supreme, ¿cree que el texto y el poema que escribió ayudan a la comprensión de la música? No necesariamente. Yo solo quise expresar algo que sentía. Tenía que escribirlo. ¿Suele escribir poemas? De cuando en cuando lo intento. Ese poema es el más largo que nunca había escrito, pero ciertas piezas del álbum Crescent son también poemas, como The Wise One, Lonnie's Lament, The Drum Thing. A veces lo hago así porque es un buen abordaje para la composición musical. También me interesan las lenguas, la arquitectura. Quería ser capaz de captar la esencia de un instante preciso en un lugar determinado, componer la obra y tocarla sobre el terreno de una forma natural. Su último disco está dedicado a la gloria de Dios. ¿Por qué? Desde hace unos años he recobrado la fe. La había perdido y reencontrado otras veces. Me crié en una familia religiosa, llevaba en mí ese germen, y en ciertos momentos reencuentro mi fe. Todo eso tiene que ver con la vida que llevamos. ¿La religión le ayuda a vivir, a tocar? Lo es todo para mí. Mi música es un agradecimiento a Dios. ¿Piensa volver a una estructura más convencional de la música, los 32 compases, por ejemplo? ¿O cree que ya se ha dicho todo sobre esas estructuras? Lo he pensado, pero es posible que de verdad se haya dicho todo ya en la forma convencional. Pese a todo, últimamente he compuesto algunas piezas con forma y armonías tradicionales. Su disco de baladas es muy tradicional. ¿Hará más? Sí, tengo el proyecto de un nuevo álbum en el que tocaré simplemente melodías, tal como son. Volveré enseguida a la composición. ¿Escucha sus discos? Trabajo sobre todo con un magnetófono, y eso me permite controlar mis investigaciones, pero suelo escuchar mis discos 2 o 3 veces al año para hacer balance. ¿Cree que su estilo ha cambiado desde que dejó a Miles? No, sigue siendo la misma música, cambian solo detalles.
En cierto modo, creo que controlo más la técnica, pero en 2 horas de trabajo no hago nada que no conociese ya. ¿Qué criterios ha utilizado para elegir a sus músicos? Nunca tengo nada que decirles, siempre saben lo que deben hacer y están inspirados constantemente. Sé que siempre puedo contar con ellos y eso me da la confianza. Entre nosotros hay una perfecta comunión musical más allá de los valores humanos. Incluso en el caso de A Love Supreme, sin hablar, me contento con establecer el plan de la obra. Son solo 12 compases menores, desarrollados, que forman la trama de la última parte. Es un blues en menor. La primera parte no comporta un número definido de compases, y la parte central se compone de 3 grupos de 8 compases. A mí, cuando paso de un momento calmado a una tensión extrema, solo me impulsan factores emocionales, excluyendo toda la consideración musical. Para Melvin, creo que el factor musical es lo más importante. John Coltrane, ¿puedo preguntarle para concluir qué nos reserva para el futuro? Aún no lo sé. Busco nuevos territorios que explorar. Físicamente, no puedo ir más allá de lo que hago en este momento en la forma en que practico. Siempre me asusta un poco pensar que voy a tener que cambiar. Muchas veces, cuando llega un momento crucial, lo retraso todo para que todo el mundo pueda comprenderme antes de que haya cambiado. Carta a Don de Michael. Esta carta, una de las pocas publicadas de John Coltrane, apareció por primera vez en el libro de Theo Shipkins, Coltrane A Biography. Se reeditó en Coltrane on Coltrane. Don de Michael era entonces director de la revista Downbeat. La reproducimos aquí por gentileza de Antonia Andrews en representación del estado de Juanita Coltrane. 2 de junio de 1962. Querido Don, muchas gracias por enviarme el precioso libro de Aaron Copland, Music and Imagination. Me ha parecido muy útil desde un punto de vista histórico y en conjunto bien documentado. Con todo, no creo que todos sus principios sean plenamente aplicables o esenciales para un músico de jazz. Me da la impresión de que el libro se dirige más a un compositor americano clásico o semiclásico enfrentado al problema, que Copland ha sabido ver muy bien, de no sentirse parte de una comunidad musical o con dificultades para encontrar una filosofía positiva o una justificación a su arte. El músico de jazz, ese término o cualquiera de los que han servido para etiquetarnos, no importa, no tiene ese problema. No hay absolutamente ninguna razón para que nos preocupemos por una falta de filosofía positiva o afirmativa. Forma parte de nosotros. El fraseo, el sonido de esa música lo atestiguan. Es un don natural. Te aseguro que estaríamos todos muertos hace siglos si no fuera el caso. En cuanto a la comunidad, la tierra entera es nuestra comunidad. Mira, para nosotros, crear es bastante fácil. Hemos nacido con este feeling que simplemente surge, sean cuales sean las condiciones. Si no, ¿cómo habrían podido nuestros padres fundadores producir esa música desde el principio, cuando sin ninguna duda se encontraban, como muchos de nosotros aún hoy, en comunidades hostiles, donde solo había numerosas razones para el miedo y condenadamente pocas que permitieran confiar? Cualquier música que pueda crecer y propagarse como nuestra música lo ha hecho, tiene que tener una convicción positiva, inherente, absolutamente bestial. Quien dude de esto, o crea que los representantes de nuestra música de libertad no se guían por esa misma idea, es muy parcial, musicalmente estéril, completamente idiota o tiene algún motivo oculto. Créeme, Don, todos sabemos que este mundo de libertad, que tanta gente parece temer hoy, tiene endemoniadamente que ver con esa música. En cualquier caso, en Copland he encontrado muchos puntos positivos. Por ejemplo, no puedo imaginar una obra de arte sin convicciones implícitas. Yo tampoco. Estoy seguro de que tú y muchos otros habréis apreciado y aprendido muchas cosas en este libro tan bien escrito. Si se me permite, querría expresar con sinceridad el deseo de que en un futuro próximo, un estudio sólido del material presentado en este libro y en otros del mismo género ayude a destapar los oídos que aún están cerrados en la música progresiva, creada por artistas de hoy que piensan de forma independiente. Cuando esto ocurra, estoy seguro de que los poseedores de tales oídos reconocerán con facilidad las cualidades absolutamente vitales y alegres de esa música. También tengo la sensación de que a través de un esfuerzo sincero, las aportaciones de futuros creadores serán más fáciles de conocer, apreciar y amar.
particularmente por el oyente que, de otro modo, pasaría de largo intelectual, emocional, socialmente, etc., a causa de sus inhibiciones, su falta de comprensión, sus limitadas capacidades de asociación y otras razones. ¿Sabes, Don? Hoy estaba leyendo un libro sobre la vida de Van Gogh y he tenido que hacer una pausa y pensar en esa maravillosa y persistente fuerza, la urgencia creadora. La urgencia creadora estaba en ese hombre que se encontraba en total desacuerdo con el mundo en que vivía y a pesar de la adversidad, las frustraciones, los rechazos, etc., un arte vivo y magnífico surgió de él, desbordándolo. Si pudiera estar aquí hoy, la verdad es indestructible. Por lo que se ve, la historia muestra, y lo mismo ocurre hoy, que el innovador suele ser condenado en cierta medida, generalmente según el grado en que se aleja de los modos de expresión predominantes o como quieras llamarlo. El cambio siempre es difícil de aceptar. También vemos que esos innovadores siempre intentan revitalizar, ampliar y reconstruir el statu quo en sus respectivos terrenos siempre que sea necesario. Muchas veces son rechazados, completamente marginados, considerados ciudadanos de segunda, etc., precisamente por las sociedades a las que aportan tanto sustento. Muchas veces son personas que soportan graves tragedias personales en sus vidas. Sea cual sea el caso, aceptados o rechazados, ricos o pobres, siempre les guía esa gran constante eterna, la urgencia creadora. Cuidémosla y alabemos por ella a Dios. Gracias y muchos recuerdos para ti y para todo el mundo. John Coltrane. Postdata. Bravo al autor del artículo Thunder in the Wings. Creo que es Bill Matthew. Ha demostrado muchas veces que era de los mejores en lo que respecta a la teoría musical. Gracias también a Martin Williams por su precioso texto en el mismo número. Y así concluye My Favorite Things, conversaciones con John Coltrane, edición de Michel Delorme, traducido por Isabel Núñez en la editorial Alpha Decay. Abajo en descripción tenéis un enlace para comprar el libro y también tenéis el enlace de mi PayPal por si queréis hacer alguna aportación y también tenéis las redes sociales, podéis explorar el canal viendo otros libros, aunque este es el primero, pero viendo el resto de contenido que podéis encontrar y que os podrá entretener. Un saludo.